Hola mamá, gracias por estar un día más aquí en mi canal Nancy tu matrona cuidando de ti. Darte las gracias por hacer este sueño realidad y sobre todo por hacerme llegar a lo largo de todas las semanas todas tus inquietudes para poder trabajarlas aquí. Una de las mayores inquietudes que ha surgido durante esta semana ha sido la lactancia más allá. Digo la lactancia más allá porque no me gusta para nada utilizar la definición de lactancia prolongada, porque creo que a veces el hablar de prolongado asocia la persona que lo escucha a algo que se pasa del tiempo normal, que se va de rango natural o de rango normal. Por eso vamos a hacer entre todos aquí una definición concreta, sencilla. Vamos a hacer una revisión histórico-antropológica, vamos a hablar sobre la evidencia científica y sobre todo vamos a crear un poco de debate de la duración de la lactancia. ¿Es real? ¿Hay un tiempo determinado en el que yo deba de dar el pecho y cuándo no? ¿De qué depende? ¿De quién depende? La lactancia materna es un alimento ideal, equilibrado, sobre todo para el crecimiento y el desarrollo del recién nacido, pero también tiene una repercusión importante en la salud de las madres. También forma parte del proceso reproductivo. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. A partir de ese momento y siempre y cuando el niño esté preparado, sus requisitos nutricionales van cambiando, sobre todo el aporte de hierro, y es necesaria esa incorporación de los alimentos, pero siempre sin abandonar la lactancia materna. Se puede extender hasta los 2 años de edad o más. La lactancia materna se puede iniciar desde el momento del nacimiento, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación materna o neonatal. Muchas asociaciones científicas recomiendan la lactancia materna y además hacen estudios permanentemente científicos que avalan los beneficios de la lactancia materna frente a la lactancia artificial. La lactancia materna es un hecho biológico, pero también debemos de reconocer que está sujeto a modificaciones por influencias sociales, económicas y culturales. Ha permanecido durante épocas iniciales de la humanidad como un referente para el bebé y para los humanos, ya sea que se trate de su propia leche o de la leche de otra madre. Estudios antropológicos que remontan a la edad del Homo sapiens sapiens nos dicen que la lactancia en esas poblaciones duraba aproximadamente entre unos 2 años y medio y 7 años. Con el paso del tiempo se ha estudiado distintas culturas, haciendo una media más o menos entre las culturas de una lactancia que supera los 2 años. Hay culturas que mantienen la lactancia materna hasta los 7 años, culturas que tienen 1 año. La lactancia materna junto con otros alimentos, pero es verdad que la media se centra en 2 años y medio o más. Decirles que a lo largo de todos los siglos anteriores y en todos los lugares del mundo ha sido como norma el hecho de dar el pecho más allá de los 2 años. No es sino entonces hasta el siglo XX, con la industrialización, que los índices o la prevalencia de la lactancia materna cae, sino que además se normaliza un destete temprano y se normaliza un aumento el uso de sucedáneos. Y esto tiene un poco de historia. Esto en el siglo XX, a principios del siglo XX, se hace un estudio que a partir de ahí lo marcará todo, en la especie humana, haciendo que esa especie se alimente con otro tipo de alimento que provenga de una leche modificada de una especie diferente. Ahí es cuando empieza el principio del fin. Siglo XX Cambalache. Empiezan las empresas a hacer una publicidad de la lactancia artificial que bombardea directamente la lactancia materna.
Ya en el 1955, asesores para UNICEF no solamente emiten informes en donde se advierte la gran preocupación por un problema importantísimo de malnutrición infantil derivada al abandono de la lactancia materna, sino que también hace un inciso haciendo recomendaciones especiales sobre la publicidad de la lactancia artificial. Los niveles son preocupantes en esa época y empieza a movilizarse. Toda la población del mundo se empieza a movilizar, movimientos sociales, grupos de apoyo, que tienen en sus manos la evidencia científica del nefasto resultado de ese invento, sino que además advierten que es un problema de salud sanitaria el abandono de la lactancia, porque más que nada empiezan a demostrar que científicamente la lactancia materna es muy superior para ese niño y evita así enfermedades que pueden tener una consecuencia a pronto y largo plazo. En el 79 UNICEF ya organiza una reunión internacional en donde se valora y se hace un informe importante sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. En el 91 se hace una declaración de Innocenti para proteger estos derechos y humanizar el parto natural y la lactancia materna. Y sobre todo es muy importante que recordemos, a mí siempre me gusta decirle a las mamás, ¿por qué un mamífero tiene que experimentar dando leche de otra especie a su propia cría? Yo siempre le digo a las mamás, mamá, ¿tú ves alguna vaca comprando en el supermercado leche para su ternero? Es muy importante que vayamos quedándonos con conceptos que van a hacer que nos sintamos empoderadas frente a este tema. Cuando hablamos de beneficios, no tendría tiempo de poder decirlos todos, pero voy a centrarme en los más importantes. Es un alimento completo y nutritivo. Está a la orden del día, está a la temperatura adecuada, le aporta muchas más necesidades inmunológicas, pero vamos a referirnos a lo que tiene que ver con la lactancia más allá de los 2 años. Hay estudios que demuestran que tiene, aún pasado el tiempo de 2 años o más, mayor calidad respecto a la lactancia artificial. Eso es indiscutible. Cubre 1/3 de las necesidades calóricas, más aún en periodos de enfermedad, que tienen más puestas al pecho el bebé, y sigue aportando vitaminas, minerales y beneficios inmunológicos. No se termina, no es finito. Disminuye la incidencia de cánceres infantiles como la leucemia, enfermedades metabólicas, endocrinológicas, enfermedades autoinmunes como la diabetes, la obesidad infantil, enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas. Aumenta un desarrollo intelectual, emocional y psicosocial. Tiene un alto impacto sobre el desarrollo psicoafectivo de ese niño. Y esos estudios no solamente están para que los puedan leer y los puedan consultar, sino que están actualizándose a diario. Esos mismos estudios nos dicen de que realmente la duración de la lactancia materna tiene connotaciones biológicas, sociales y culturales. Biológico, porque es verdad que es algo que tiene que ver con la salud. Dar de mamar es fundamental para esa salud de ese niño. Social, porque sí que es verdad que hoy por hoy la mamá que decide alimentar a su bebé con lactancia materna todavía le sigue faltando mucho apoyo. Ahora hablaremos de eso. Y cultural, porque es verdad que en culturas en donde no se normaliza una lactancia prolongada en el tiempo, es mucho más fácil de llevarla a cabo. En aquellas culturas que no, es más difícil. Vamos a hablar de los riesgos, porque sí que me pareció interesante cuando tenemos que hablar de un tema, siempre tenemos que sopesar basado en evidencia científica, los beneficios y los riesgos, ¿no? Y a lo largo de todo este estudio y a lo largo de un estudio que estoy llevando a cabo sobre, que ahora os informaré sobre el impacto
que tienen la lactancia sobre las caries. Quise poner 3 riesgos, es que no encontré más. No hay ninguna evidencia científica avalada entre lactancia materna prolongada y malnutrición. Ninguna. Hay estudios que asocian a lactancia materna prolongada a caries dental. Y permitidme un inciso porque estoy trabajando en ello. Cuando hablamos de caries dentales, es verdad que en niños mayores de 12 meses se ha observado una mayor incidencia de caries precoces en época temprana cuando hay una falta de higiene y la leche queda en la boca del niño, lo convierte en lactosa y por tanto puede favorecer, en ausencia de saliva durante la noche, a riesgo de caries. Pero realmente, si nosotros nos vamos a algo un poquito más atrás, todo niño que tenga su primer diente, que empiezan con la dentición de los 6 meses, haciendo una correcta higiene, evita que esas caries sigan adelante. Es decir, evita que el riesgo de las caries esté. Realmente la leche es como cualquier otro alimento. Un niño que se va a dormir, se toma un biberón y no se hace una higiene dental al año, cuando le empiezan a salir los dientecitos, hay que empezar a higienizar a partir del primer diente, tiene el mismo riesgo. La lactancia materna no tiene más riesgo que otro tipo de alimento. Y sobre todo hay que dejar muy claro que tiene muchísimos más beneficios. El tema de las caries tiene que ver netamente con una higiene oral. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que tenemos que decirle a la mamá. Mamá, no dejes de darle el pecho. Claro que no. Lo que tienes que hacer es desde su primer diente hacerle una higiene oral. Embarazos, lactancia en tándem. No veo el riesgo. Las mujeres se pueden quedar perfectamente embarazadas aún dando el pecho. El hecho de quedarnos embarazadas no hace que nuestra calidad de la leche sea peor, no hace que nuestra capacidad reproductiva disminuya por dar el pecho. Y sobre todo, ¿sabéis cuál es el riesgo más importante que encontré? El rechazo social. Ese es el riesgo más grande que encontré en todo este trabajo. El rechazo social es uno de los riesgos que tenemos que tratar de trabajar. Porque hay muchísimos mitos. Y mi experiencia clínica a lo largo de todos los años como matrona y luego posterior como mamá me ha demostrado que la gente tiene una facilidad para dirigirse a madres que están dando el pecho con un tono a veces nefasto. Voy a aquí dejar 4 o 5 mitos. Si os cuento todo lo que yo escucho en mi consulta de lactancia o lo que escucho en mi consulta o lo que escucho en el grupo de madres, os podéis estar sentado que si no os caéis. Pero vamos a empezar con unos más típicos. Si toma tanta teta, le tendrás enmadrado. Señores, el dar el pecho, el tiempo que el bebé y la mamá decidan, no hace sino lo contrario. Se crea un vínculo afectivo tan fuerte, un desarrollo psicoafectivo tan importante que hace a los niños mucho más independientes. Para hablar sobre esto podríamos estar 50 horas o más. Pero no nos olvidemos que el bebé nace a los 9 meses, está durante 9 meses rodeado de paredes que le acobijan y nosotros pretendemos una vez dar de mamar, de que nazcan, que el bebé ya sea independiente, que duerma solo, que no le cojamos en brazos. Por favor, quitarnos el mito del enmandrarse, del cogerle en brazo. No, los bebés necesitan eso para su desarrollo cognitivo, para su desarrollo psicosocial, porque sí que se ha demostrado que la lactancia materna prolongada favorece que ese niño tenga menos riesgo de maltrato a lo largo de su vida, normalice situaciones de afectividad
importantes para la sociedad en la que vivimos y sobre todo aumente su capacidad cognitiva. ¿Tu marido ve bien que le des tanta teta? Eso es una pregunta que en una de las reuniones yo me quedé muerta y dije, ¿y por qué no? La lactancia materna no es solo cosa de 2, es cosa de 3. No se trata de ver bien o mal, se trata de salud, se trata de deseo materno, de necesidades de ese niño o esa niña. Te costará seguro más quedarte embarazada si le das la teta. Puf, la de veces que he escuchado ese. Creerme que en mi consulta y las mamás que me están escuchando, hay muchísimas mamás que no solamente las vuelvo a ver contentísimas de quedarse embarazada otra vez, dando la teta a sus hijos mayores. No hay estudios que demuestren que no te puedes quedar embarazada. Eso es aguachirri. Eso cuando llegué a España y lo escuché, porque es verdad que en mi país eso no lo conocemos, pero el aguachirri, como menospreciando esa calidad de la leche, eso está muy dicho. ¿O es solamente vicio? No. Se ha demostrado que la leche materna tiene una calidad excepcional frente a la lactancia artificial a lo largo del tiempo. Madre mía, 4 años y aún con la teta. Bueno, eso también, debo de decir que también es muy común. Son comentarios desafortunados, pongo etcétera, 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 porque podría venirse a la cabeza miles más. Son desafortunados, son inapropiados y sobre todo son socialmente marcados por la no evidencia científica. Lamentablemente muchas mujeres de mi edad han venido o han sido hijas o hijos de madres en ese boom del biberón. Y entonces hay muchas cosas que se van pasando, como culturalmente se hace, de madres a hijas, de hijas a generaciones siguientes, que no están basados en evidencia científica. Decirles que, para concluir, me ha gustado muchísimo trabajar este tema. Creo que podríamos hablar muchísimo más de todo esto. Me gustaría dejar cosas muy claras, como que la lactancia prolongada, vamos a dejarla ahí, no prolongada, la lactancia más allá, respetada. Me gustaría a partir de ahora hablar de eso, no de lactancia prolongada. Decirles que en las conclusiones no hay ningún estudio, ninguno, y os juro que he leído muchos, que constaten ningún riesgo físico o psicológico para el niño por tener una lactancia materna prolongada. Ninguno. Gran número de mujeres sienten un rechazo social y un condicionamiento a día de la fecha. Y digo a día de la fecha porque hay movilizaciones, hay grupos de lactancia, hay literatura, hay bibliografía, hay matronas que empoderan a sus mujeres cada día en la consulta. Hay pediatras convencidos, hay ginecólogos que apoyan, pero todavía arrastramos a nivel social muchas falencias. Gran número de mujeres no se sienten por parte de apoyo de profesionales. Hace no mucho leí un artículo que me gustó mucho, en donde hicieron una encuesta a 90 mujeres que mantenían su lactancia más allá de los 2 años. Y fue muy triste ver que el 70% de las mujeres que abandonaban la lactancia con un destete brusco había sido por parte de apoyo profesional. Me entristeció muchísimo, porque yo he tenido la posibilidad de ver lo contrario. Yo he tenido la posibilidad de ver el impacto que provoca un grupo de profesionales multidisciplinar apoyando la lactancia sobre un grupo determinado de mujeres, y ha dado unos resultados estupendos. También decirles que gran parte de las mujeres sienten
un gran cable a tierra de los grupos de apoyo. Yo estoy orgullosísima del grupo de apoyo que he tenido el placer de compartir como madre y como matrona, que son las madres que día a día estamos en Matrona 2.0. Ese grupo que estamos con el WhatsApp, porque la vida cambia, los sistemas de comunicación cambian y quizás no nos podemos juntar siempre, pero estamos ahí. Y muchas lactancias han salido adelante en gran parte por ese apoyo de madre a madre. Es fundamental. Los grupos de apoyo no son sectas, como nos suelen decir. No son... claro, porque seguro que son mamás que no tienen nada que hacer. No, señores, no nos equivoquemos. Los grupos de apoyo no tienen ninguna movilización económica, sino voluntaria. Y yo llevo con la lactancia muchísimo tiempo, trabajándola, especializándome. Y si hay algo que aprendí de los grupos de apoyo, es con la humildad, el cariño y el mimo que tratan a cada una de las mujeres. Porque muchas veces una bata blanca es una barrera. Si yo voy a ayudar a una mamá con la lactancia y le intento decir que esto va a pasar, que esto va a dejar de doler, que esto, muchas veces la bata blanca puede hacer esa barrera que la madre diga, jopines, ¿y qué me va a decir ella? Pero cuando otra mamá se acerca de tú a tú y te dice, tranquila, esto pasa, porque yo lo pasé y lo vas a conseguir, no estás sola. Eso hace que la mamá se multiplique por 1000. También debo de decir que a título de conclusión, cada vez más las mamás demandan profesionales que apoyen la lactancia y empoderen a las madres. Vamos a dejarnos ya de ¿todavía le das el pecho? Que lo encontremos eso en consultas, no es de recibo. Y sobre todo, creo que eso da para otro capítulo, mejores políticas conciliatorias. Es fundamental que el gobierno y las medidas de políticas de conciliación, ay, no me lo puedo creer, perdonar un problema técnico. Perdonarme, un problema técnico, esto es lo que tiene. Sobre todo, mamá, no estás sola. Hay muchos profesionales que estamos aquí para apoyarte. Decirles gracias. Yo fui una mamá de lactancia prolongada. Yo experimenté un destete fisiológico y respetado. Y os apoyo. Por favor, no se olviden de darle al like, de compartir y de hacerme llegar todas sus inquietudes. Entre todos las vamos a resolver. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.